Bienvenidos a Edúcate con Mari. y Yaneli. En esta ocasión vamos a contar con la presencia de personas importantes como de docentes y también de los estudiantes para conocer acerca de sus perspectivas respecto a la legislación educativa. Tenemos el agrado de presentar en nuestro podcast a una docente de educación inicial. Mucho gusto. ¿Cómo está? Un gusto, señorita. Bueno, ¿nos podría decir su nombre, por favor? Anabel Andrade. Ya, un gusto, Anabel Andrade. Por favor, si nos puede ayudar respondiendo estas preguntitas para conocer un poco más acerca de su trayecto en la educación. La primera, ¿sabes de qué se trata la educación intercultural? Es la educación de varias de nuestras etnias, como son mestiza, indígena, afro, que tienen todos derecho a la educación y por el mismo hecho es la inclusión. Tal vez ha presenciado estudiantes así de diferentes etnias en su aula. Sí, es más, de mestizos, afros, indígenas, pero yo pienso que el estudio es el derecho que tiene todo estudiante y son tratados en las mismas condiciones. Ah, ya, qué bueno. Continuando con la siguiente pregunta. ¿Por qué la educación es un derecho? Porque pienso que a futuro todos tenemos esa meta de superarnos, de llegar a tener nuestro título, de ser unos profesionales a futuro. Pienso que ese es un derecho de toda la juventud, de todas las personas, incluyendo personas adultas que todavía quieren seguir superándose. Claro, es verdad, porque hay veces no tienen esas oportunidades y se dedican, por ejemplo, a realizar otras cosas o incluso en las calles. Entonces, sí, así es, pero eso no quita que tal vez las personas sean muy capacitadas. Entonces, si se da la oportunidad, todos tienen derecho a la educación. Como siguiente pregunta, ¿cuál es su perspectiva sobre la gratuidad de la educación superior pública? Excelente, ya que no todos tienen derecho a la educación privada, a las universidades privadas, pero sí a una educación pública, que hay excelentes universidades que tienen una buena calificación. Entonces nos dan la oportunidad. Y es más, a la mayoría de jóvenes dan la oportunidad de que puedan desarrollarse y sacar su título profesional. Una pregunta, ¿a usted se le hizo difícil entrar a la universidad? ¿Tuvo que trabajar o pasó por alguna dificultad? Sabe que yo, sí, para mí no fue fácil. O sea, antes era muy difícil el acceso a la universidad. Prácticamente eran las personas que tenían dinero, que tenían más posibilidades. Entonces, en aquel tiempo, pues yo tuve que al mismo tiempo trabajar y superarme a estudiar. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son los derechos y obligaciones en su labor educativa? Bueno, mi derecho es enseñarles a mis estudiantes, igual recibir capacitaciones para estar al día en lo que es el tema de la educación. ¿Y las obligaciones? Mis obligaciones también como docente es llegar a mis estudiantes con todo el conocimiento que he adquirido y para que ellos pasen nivelados de acuerdo al grado en que se encuentren y no tengan problemas con la siguiente docente que les toque. Muy bien. Muchas gracias. A ver, y ahora, ¿cuáles considera que son los derechos y responsabilidades de los estudiantes? El derecho del estudiante es tener el estudio, ¿ya? Y la obligación, pues, es estudiar, ser responsable, cumplir con sus tareas. En el caso de que son becados, aprovechar la beca y más que todo adquirir, ser respetuoso con los docentes, puesto que los docentes están frente del estudiante porque sacaron un título con mucho esfuerzo y si están ahí es porque se lo merecen.
y porque los estudiantes tienen que aprender a respetar. Y eso más que todo, el estudiante tiene que en la escuelita aprender lo que es el respeto y los valores, los valores. Claro, exactamente. Y tal vez tuvo alguna dificultad con algún estudiante que le faltó el respeto en su clase. Muchísimas, no solamente una, sino muchísimas veces. Créase que muchas veces el problema no es inclusive con los alumnos, con los niños. El problema es con los padres de familia. Existe mucha sobreprotección. Entonces, no dejan, no permiten al docente que actúe como corresponde. No le permiten. Y de esa manera, pues, nosotros como docencia no podemos estar en capacidad de llegar hasta donde nos permiten. Los niños, como son niños, pues ellos parece que de eso abusan muchas veces, pero esa es nuestra misión, nuestro deber, llegar a ellos a como dé lugar. Claro, es verdad. Bueno, ¿considera usted que es importante el currículo nacional? Claro, porque ahí nos dan cómo es los temas de acuerdo a los niveles que se encuentren los estudiantes, es una ayuda que nosotros tenemos para guiarnos. ¿Ya? Sí, muy bien, muy acertada su respuesta. ¿Le gustaría ser alguna autoridad educativa? Realmente sí, me gustaría, siempre me ha gustado, lo mío más es, como les hablé anteriormente, los valores, la disciplina, sí me gustaría ser inspectora. Ah, ya. Controlar a los estudiantes, enseñarles, pues si no aprenden en la casa, los papitos tal vez no están con los niños, no hay ese tiempo para inculcarles a los niños el respeto y los valores, pues eso es lo que yo quisiera inculcar en los niños. Ya, qué bueno. Gracias por estar aquí, por acompañarnos y por ayudarnos con este podcast. Esperamos que le vaya muy bien en su profesión, que siga cumpliendo todo lo que se propone y que llegue a ser inspectora. Muchas gracias. Gracias a ustedes y Muchas espero gracias. verles graduadas, señoritas. Gracias por la entrevista. Bueno, a continuación tenemos la presencia de otra docente que nos va a acompañar en nuestro podcast. Es una docente de la educación elemental. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Nos podría decir su nombre, por favor? Bueno, primero un gusto estar aquí acompañándoles en este podcast y mi nombre es Nicole Esparza. Mucho gusto, Nicole. Entonces quisiéramos que por favor nos ayudes con algunas preguntitas que te vamos a hacer acerca de la educación, ¿ya? La primera es, ¿qué significa una educación intercultural para ti? Bueno, para mí más que nada una educación intercultural es algo que ya vivimos. O sea, en la actualidad la educación es muy integrada, no importa la raza, la cultura, la religión, la nacionalidad. Todos tenemos el derecho a tener una buena educación y eso se está demostrando. ¿Ya? Muchas gracias, Nikki, muy acertada tu respuesta. Bueno, asimismo, ¿por qué cree que la educación es un derecho? La educación es un derecho ya que esto nos permite estar a un nivel económico que nos permite estar en igualdad con todos. Nos permita llenarnos de conocimiento, lo cual no nos haga sentir menos que otras personas y poder destacarnos en lo que nos gusta. Ya, muy bien, muchas gracias. Como siguiente pregunta, ¿cuál es su perspectiva sobre la gratuidad de la educación superior pública? Bueno, esto es algo muy importante, ya que nosotros, al ser un país no tercermundista, todavía necesitamos de recursos económicos que nos apoye el gobierno. No todos tenemos los ingresos para ingresar a una universidad privada, lo cual una pública nos facilita eso. ¿Y usted tuvo alguna dificultad cuando entró a la universidad? No, dando gracias a Dios, yo tuve la oportunidad de ingresar a una universidad privada. Entonces, sí es un poco más fácil, ya que ahí pagas el ingreso y ya. Ya.
¿Y Claro. qué opina tal vez respecto a las becas que se otorgan en las universidades? En las universidades privadas, yo estoy muy de acuerdo, según tengo entendido, les dan becas económicas, lo cual les ayuda bastante, ya que la mayoría de personas son foráneas, como se dice, o sea, y les ayuda en su transporte, vivienda, comida, o también a los papás a cubrir gastos que genera la universidad, ya que sí es caro. La siguiente pregunta nos dice así: ¿cuáles son los derechos y obligaciones en su labor educativa? Bueno, yo considero que mis derechos son una buena remuneración, una decente remuneración económica, vacaciones laborales. También ahí ingresaría lo que son capacitaciones, ya que necesito estar en constante aprendizaje por lo que se va innovando el país día tras día, el mundo en sí. Entonces tenemos que seguir avanzando con ellos. Como obligaciones, yo tengo que impartir todo mi conocimiento sin discriminación, sin hacer a un lado a nadie de mis estudiantes, brindar mi ayuda en lo que se pueda, seguir informándome para poder seguir enseñando de una mejor manera, con nuevas tácticas, nuevos instrumentos, adaptándome a la tecnología también, enseñándoles, ya que esta es una herramienta muy útil, enseñándoles que no solo es como para juegos o para vicios, ¿no? Sino para aprender más, para ayudarnos un poco más en la educación y también con los niños que tengan discapacidades especiales, ayudarles de una mejor manera, especializarme para poder comunicarme con ellos de una forma distinta en la cual me comprendan y entiendan lo que yo digo. Otra pregunta. ¿Cuáles considera que son los derechos y responsabilidades de los estudiantes? Yo pienso que como derechos los estudiantes tienen el derecho de tener una educación de calidad, el cual le permita seguir creciendo, le interese seguir estudiando a futuro y para que a futuro tenga su profesión y siga especializándose en ella. En sus obligaciones están las de llegar puntuales, cumplir con las tareas, ser respetuoso con el profesor, con los compañeros eh, y llevar también el uniforme bien presentado. Ya. Asimismo, ¿usted considera que es necesario la educación en todos los niveles, o sea, inicial, básica, de bachillerato y universidad? Sí, claro que es muy importante. Todos tenemos que cruzar por esos lados. Eh, algunas personas, muy pocas en la actualidad, solo llegan a culminar hasta el bachiller y no permiten, ya no pueden ingresar a la universidad porque se les hace muy difícil o porque ya tienen que asumir responsabilidades más grandes a temprana edad por diversos motivos. Pero claro que es importante porque eso les ayuda a superarse como personas, a tener otra perspectiva de la vida y a querer seguir mejorando. ¿Considera usted que es importante el currículo nacional? Sí, sí es muy importante, ya que esto nos permite tener una pauta de cómo va a ser nuestro periodo académico, a planificar horarios, clases, materias, todo eso. Entonces sí es muy importante también para guiarnos en eso. Asimismo, ¿a usted le gustaría ser alguna autoridad educativa? Actualmente no me interesaría, dado que yo tengo otros planes en mi vida, quiero seguir especializándome. ¿Cuáles son las evaluaciones que más utiliza con sus estudiantes y por qué? Bueno, yo utilizo los tres tipos de evaluaciones: la diagnóstica, la formativa y la sumativa. La diagnóstica al momento de ingresar a un nuevo ciclo, ya que es necesario saber en qué nivel están los estudiantes, qué les hace falta o qué
que ya saben, entonces para poder yo ponerme como que de acuerdo con eso. La formativa, ya que después de una clase es importante saber si verdaderamente se adquirieron los conocimientos. Puede ser una lección oral o escrita. Entonces, y la sumativa, ya que es importante también saber todo si quedó claro o les hace falta lo que se aprendió en el bloque. Bueno, le agradecemos mucho por su presencia, sobre todo por habernos compartido la experiencia que usted ha tenido en el ámbito educativo y asimismo eso nos va a servir mucho para nosotros que nos estamos formando para eso. Gracias a usted. Muchas gracias, Nicole. Bueno, ahora tenemos la presencia de un docente de básica superior. ¿Nos puede decir su nombre, por favor? Muy buenas tardes. En primer lugar, agradeciendo por la apertura. Mi nombre es el licenciado Diego Narváez. Trabajo en una escuelita de Ibarra. Ya, muy bien. ¿Cuántos añitos o cuánto tiempo va cursando por su profesión? Soy alguien sumamente joven. Gracias a Dios, antes de graduarme, tuve la oportunidad de trabajar. Ya voy 2 años desempeñando este rol. Ya, muy bien. Bueno, estamos gustosos igual de contar con su presencia y de la misma manera esperamos que nos ayude solventando unas pequeñas dudas y asimismo para conocer acerca de su perspectiva respecto a la legislación educativa. ¿Ya? Está bien. Ya. Bueno, con la primera pregunta dice así, ¿qué significa para usted una educación intercultural? La educación intercultural es en donde abarca las diferentes etnias que proceden de nuestro mismo país. Es en donde se acepta a cada uno de ellos y se inmiscuye en un mismo grupo, haciendo que, llegando a algo en común, la educación. Ya, muy bien, muchas gracias. Como segunda pregunta, menciona algunas de las características que conoce de las leyes en el ámbito académico. Las leyes que proceden del mismo ámbito académico se basan en lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer con los estudiantes. Por ejemplo, las leyes de los estudiantes es venir a clases, estudiar, nosotros siempre estar presto a sus dudas e inquietudes. Y las leyes para nosotros los docentes es desempeñar nuestro cargo con rectitud y con aptitudes para que todo salga de la mejor manera, teniendo en cuenta que hay varios aspectos que nosotros no podemos hacer y que tenemos que concientizar para que las cosas salgan bien. Ya, muchas gracias. ¿Por qué cree que la educación es un derecho? Porque la educación es la base fundamental para que nuestro país pueda crecer, porque con educación nosotros podemos abrir más ámbitos en la mente de los niños. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos inspirarles para que ellos sean personas profesionales y no solo eso, para que puedan aportar algo en este mundo. Así que la educación es un derecho. Ya, Muchas gracias. muchas gracias por su aporte. Como siguiente pregunta, ¿cuál es su perspectiva sobre la gratuidad de la educación superior pública? Es algo sumamente fundamental. ¿El por qué? Porque todos merecemos una oportunidad para ser excelentes profesionales. Tal vez no somos buenos en todos los ámbitos que nos proceden, pero siempre hay algo que nos llama la atención y que nos den una oportunidad para poder superarnos es algo sumamente gratificante. ¿Y por qué la gratuidad? Porque no todos tenemos las mismas capacidades económicas, pero ¿qué tenemos? Tenemos las ganas de querer superarnos y poder salir adelante. En su caso, ¿tuvo algún problema cuando quiso entrar a la universidad? En torno a las pruebas de la CENESID, al principio fue un tanto tedioso porque todo se basa en torno a los puntajes, pero yo creo que con esmero, con dedicación y sabiendo uno a dónde quiere ir, yo sé que se lo puede lograr. ¿Cuáles son los principios que deben cumplir las instituciones educativas para asegurar una educación de calidad? Los principios son bases que se debe cumplir. En primer lugar, hay que formar una educación en torno a los valores. Hay que propiciar siempre eso. Por eso, en la misión y la visión de la misma institución, siempre tenemos que tener un punto de eje y un punto de enfoque hacia dónde queremos llegar con la educación. En primer lugar, con los valores. Otro punto muy importante, la disciplina. Y algo, para terminar, es el trabajo conjunto tanto entre autoridades, padres de familia y estudiantes.
Ya, muy bien, muchas gracias por su aporte. Otra pregunta, ¿cuáles son los derechos y obligaciones en su labor educativa? ¿Cuáles son los derechos que yo tengo como docente? Tengo mi carga horaria que se debe cumplir. Otro derecho que tengo es a recibir los bonos necesarios, a recibir también, a ver, ¿qué más recibimos? En diciembre, por ejemplo, en estas fechas que son navideñas, nosotros recibimos lo que es los décimos, exactamente, muchísimas gracias. Y los derechos, yo como docente tengo que ser alguien comprometido, tengo que ser alguien puntual, tengo que acatar con las obligaciones que tengo como docente, mi rol es sumamente importante. Además, tengo cargos superiores que están sobre mí, que son las autoridades. Yo como docente tengo que acatar lo que las autoridades dicen, pero siempre teniendo en cuenta que todo vaya en torno y en margen a lo legal. Ya, muy bien. Y asimismo, continuando, ¿cuáles considera que son los derechos y las responsabilidades que tienen los estudiantes? Los derechos que tienen los estudiantes. Los estudiantes por el mismo hecho de ser estudiantes, la responsabilidad más importante que tienen es estudiar, es llegar puntuales, es respetar a los docentes. Es algo sumamente importante porque ahora el respeto al docente se ha ido perdiendo. Con esto de las nuevas leyes, todo esto, los estudiantes tienen muchos más privilegios y ahora a uno no se les puede decir absolutamente nada. Así que las obligaciones que tienen ellos es el respeto, el querer estudiar. Tal vez durante su jornada laboral ha presenciado de los estudiantes que le han faltado el respeto. Como docentes yo creo que eso es algo que tal vez un día pasa porque tiene que pasar. Hace poco tuve un altercado con un estudiante, la verdad fue sumamente molesto, sin embargo hay que guardar la compostura, nosotros ya somos personas profesionales, hay que guardar la compostura, hay que pensar y hay que saber qué decir y no actuar tan solo por cuenta propia. ¿A dónde se comunica? Se va directamente a inspección, se va a rectorado, después de ello ya se procede con un diferente proceso, así que no hay que actuar a la ligera, no hay que actuar con la cabeza tal vez, perdón la vulgaridad, la cabeza caliente, todo hay que ir en torno a lo legal. Claro, es así. Bueno, seguimos con la otra pregunta. ¿Considera usted que es necesaria la educación en todos sus niveles? Inicial, básica, bachillerato y universidad. Me parece sumamente importante porque cada nivel aporta algo prescindible e imprescindible dentro de nosotros. ¿El por qué? Porque nosotros, por ejemplo, yo en lo particular yo no entré a los niveles que son antes de jardín, lo que viene a ser la preparatoria. Sin embargo, yo ahora veo que eso es algo sumamente importante porque dan bases para poder seguir los siguientes niveles. Todos los niveles tienen algo sumamente importante que aportar. Tanto la básica media, la básica elemental, la básica superior. Todo es un proceso. Y ese proceso tiene un fin. El fin de llevar a cabo un conocimiento perenne que nos ayude toda nuestra vida. Ya. Asimismo, ¿considera usted que es importante el currículo nacional? El currículo nacional es algo muy importante. ¿El por qué? Porque nosotros a partir de eso nos podemos guiar en qué debemos hacer, cómo debemos actuar y cómo debemos proceder en torno a las planificaciones, a los currículos. Es una base que nos facilita el hecho de poder seguir un buen proceso académico. Bueno, le agradecemos por su presencia, por habernos aportado con sus conocimientos en nuestro podcast. Muchas gracias. El gusto es mío, el gusto es mío. Una vez más tenemos la presencia de otra persona importante. Tenemos aquí un docente de bachillerato y esperamos igual que en este momento sepa ayudarnos, sobre todo con su experiencia que tiene en el ámbito educativo, solventando con algunas dudas respecto a la legislación educativa. ¿Nos podría decir cuál es su nombre, por favor?
Con gusto, mi nombre es Ruth de Mena, estoy aquí para ayudarles. Muchas gracias. A ver, vamos con la primera pregunta. ¿Qué significa una educación intercultural para usted? Bueno, respecto al tema, yo lo tomo como la inclusión de las etnias que tenemos aquí en nuestra provincia, ¿no? Que sería la indígena, mestizos y entre ellos también la afro. Ya, sí, muy bien. Tal vez en alguno de sus cursos ha llegado algún venezolano que ya vienen de otros lugares. Sí, tenemos alumnos que vienen de otro país, igual se les acoge como personas y se les da el mismo trato. Ya, Qué muchas bien. gracias. ¿Por qué la educación es un derecho? La educación es un derecho al conocimiento. Ya, todas las personas tenemos derecho al conocimiento, entonces nadie debería estar prohibido de ese derecho. Sí, muy bien. ¿Y cuál es su perspectiva sobre la gratuidad de la educación superior pública? Es importante porque de esta manera todos los estudiantes tienen el libre acceso a la educación, al conocimiento. Hoy en día la situación económica es bastante agobiante y no están en capacidad de pagarse una universidad privada. Y con la gratuidad que tenemos en las universidades está asegurado el título, la carrera para el estudiante. ¿Y nos puede comentar si usted alguna vez tuvo dificultades al entrar a la universidad? Sí, en nuestro tiempo sí era un poquito más difícil porque era, ¿cómo le digo? A manera de compadrazgos, había ahí que hacer las filas eternas para coger los cupos para poder entrar a las universidades. El que tenía una buena palanca accedía de una a la universidad y el que no tenía, pues teníamos que seguir esperando el cupo. Sí, es verdad, eso es lo que pasaba anteriormente, ¿no es cierto? Y tal vez, ¿qué opinaba respecto a las pruebas que les tomaba para que puedan ingresar a la universidad? Está bien. De esa manera ellos también se aseguran del conocimiento que nosotros teníamos y por ende el acceso a un cupo en la universidad. Y es lo correcto, porque Ya. si estamos preparados no debemos tener miedo de dar una prueba. Claro, es verdad. Bueno, ¿cuáles son los derechos y obligaciones en su labor educativa? El derecho, bueno, que yo pienso que tengo es el derecho a una remuneración con todos los beneficios de ley. A capacitaciones para estar nivelada y de tal manera como obligaciones mías sería impartir el conocimiento que yo adquiero en las capacitaciones a mis alumnos. Ya, excelente. Muy bien. ¿Cuáles considera que son los derechos y responsabilidades de los estudiantes? El derecho del estudiante es estar puntual, cumplir con las tareas encomendadas a ellos, que pueden ser en este caso los deberes. Esas son las obligaciones. Bueno, ¿verdad? sí, las obligaciones que ellos tienen, ¿no? Para con nosotros, obligaciones para el respeto con los docentes, respeto con los compañeros, con todo el entorno que tienen en la institución. ¿Considera usted que es necesaria la educación en todos los niveles, inicial, básica, bachillerato y universidad? Claro, en todos los niveles, que es una cadena, es una secuencia no podemos saltarnos ninguna de ellas, porque si no, ¿cómo llegamos a la educación superior? Es Sí. verdad. Asimismo, ¿considera usted que es importante el currículo nacional? Obviamente, porque de ahí la planificación que nosotros podemos tener para poder impartir las clases. Ya, sí. Y bueno, tal vez le gustaría ser alguna autoridad educativa. En realidad no he tenido ese anhelo porque a mí me gusta más dedicarme a mis alumnos con conocimiento. Mm, No Le, comparto la administración.
¿Piensa que es mucha responsabilidad? Es mucha responsabilidad y a veces se ofusca el docente, no sabe si cumplir con la responsabilidad de administración o la responsabilidad de enseñanza. Eso sí, Claro. muy bien. Y por último, ¿cuáles son las evaluaciones que más utiliza con sus estudiantes? La diagnóstica, formativa y sumativa. ¿Ya? La diagnóstica nos permite a nosotros tener el conocimiento del alumno que llega, anteriormente, el conocimiento anterior que viene trayendo. En la otra formativa es sobre el conocimiento que yo como docente imparto y con eso nosotros tomamos una pruebita escrita, oral y ya sabemos cómo está yendo el estudiante. Y la sumativa es al final, o sea, nosotros ahí sabemos si el estudiante está yendo con las calificaciones adecuadas. ¿Ya? Y tal vez tuvo alguna complicación con un padre de familia cuando aplicó alguna de estas evaluaciones. Hasta ahora no he tenido problemas porque pienso que los papitos también son conscientes que ellos ahora no tienen tiempo tal vez de enseñarles a los niños, a los chicos por tiempo, por trabajo, entonces ellos ponen toda la fe en el docente y uno se hace lo posible y no he tenido ningún problema. Ah, ya, qué bueno. Le agradecemos por este tiempo que usted nos ha brindado de poder estar aquí compartiendo su experiencia. Nada, para Muchas servirles. gracias. Bueno, a continuación tenemos la presencia de otro docente. Por favor, ¿nos puede decir su nombre? Claro, con mucho gusto. Mi nombre es Marcelo Guevara. Soy docente en la Pontificia Universidad Católica en la sede Ibarra, ya trabajando 2 años. Ya, mucho gusto. Bueno, el día de hoy vamos a conocer acerca de su perspectiva respecto a la legislación educativa. Entonces esperamos que nos pueda dar su opinión acerca de las preguntas que tenemos aquí, ¿ya? ¿Qué significa una educación intercultural? Viene a ser que todas las culturas, etnias, religiones que tenemos en nuestro país puedan acceder a la educación sin perjuicio alguno en cualquier zona geográfica ubicada en el Ecuador. ¿Ya? Y tal vez en la universidad en la que imparte ha presenciado estudiantes de diferentes etnias. Claro, sí, en efecto también existen estudiantes extranjeros en los cuales se están educando a nivel superior en nuestra institución. Ah, ya, qué bien. Mencione algunas de las características que conoce de las leyes. Claro, en este caso las leyes son un conjunto de normas y artículos que son parte de la Constitución y tienen parte de los derechos humanos, que esta nos ayuda tanto a crear un país más sostenible, más ético y sobre todo con una educación que nos ayuda a impulsarnos y crecer económicamente tanto como socio y culturalmente. Ya, muy bien. ¿Por qué cree que la educación es un derecho? Este es un derecho legítimo desde el nacimiento, ya que no solo se basaría en que una persona aprenda a leer y escribir, sino a una persona tenga el derecho inclusive a crear, saber qué dicen en las palabras de un libro, o si les gusta también la literatura o las matemáticas o las ciencias aplicadas, en este caso, la cual nos ayuda a crecer como mencioné anteriormente, un país socioeconómico más grande en el cual nos ayuda a todos a vivir en un lugar más tranquilo y más eficiente. ¿Ya? ¿Cuál es su perspectiva sobre la gratuidad de la educación superior pública? Mi perspectiva es en la cual cada persona de cualquier etnia, también de clase social baja, alta, puede acceder a las universidades, siendo de cualquier zona, de las zonas rurales hasta las zonas en donde tenemos las ciudades, en las cuales ellos pueden educarse en la materia que ellos quieran o en el ámbito que deseen. Solo tendrían que realizar el proceso de selección, en el cual sería riguroso acordando con cada universidad que tenemos en el Ecuador. Ya, muy bien. Y hace un tiempo, cuando usted decidió entrar a la universidad, ¿tuvo algún problema para entrar a la universidad? En realidad no sería un problema, sino sería algo que nosotros tenemos que aplicarnos para
obtener en ese tiempo un puntaje y así acceder a la educación superior y a la carrera que nosotros queramos. Claro, ese sería un limitante, pero no sería algo imposible. Ah, ya, muy bien. Muchas Bueno. gracias. Asimismo, ¿cuáles son los principios que deben cumplir las instituciones educativas para asegurar una educación de calidad? Claro, en principal lugar tienen que ser transparentes, éticos y más que todo tener una democracia interna, ya que en algunas instituciones académicas no existen. ¿Y considera usted que en la universidad donde está trabajando existe democracia? En realidad no se podría de existir una democracia absoluta, ya que existen fines de lucro, ya que no es una universidad pública, sino es una universidad privada, en la cual los estudiantes que tienen tantos recursos altos pueden acceder, pero no tan solo eso, sino también hay personas que ganan sus becas, pero no se podría decir que existe una democracia. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones en su labor educativa? En mis derechos tengo uno que mencionan bastantes docentes anteriores míos y que me han mencionado, que son el derecho a la libertad de cátedra, en la cual nosotros podemos educar a nuestros estudiantes a la manera que nosotros le veamos conveniente, y nuestras obligaciones serían que absorban todos los conocimientos posibles y brindar una educación de calidad para que generen los mejores profesionales en el país. Muy bien, muchas gracias. Ya, excelente. ¿Cuáles considera que son los derechos y las responsabilidades de los estudiantes? Claro, uno de los derechos sería principalmente el derecho a la educación, a la libertad de expresión, y en sus responsabilidades sería tener respeto en sí mismos y a los docentes y a la institución en donde se están formando. Ya, tal vez alguien en su momento cuando daba clases le ha faltado el respeto o eso en los estudiantes. Hasta el momento no los considero unas personas bastante educadas desde el entorno que ellos han venido, y sobre todo no ha existido ninguna falta de respeto sobre los estudiantes. Ay, qué bueno. Ya, seguimos con la otra pregunta. ¿Considera usted que es necesaria la educación en todos sus niveles, inicial, básica, bachillerato y universidad? Sí se considera que es necesario, ya que dependiendo de estos niveles que se van cursando, los años de la escuela, el jardín y hasta que lleguen a la universidad son indispensables para su proceso educativo. Bueno, otra pregunta. ¿Le gustaría ser alguna autoridad educativa? Sí, en efecto, sí me gustaría hacer una autoridad educativa en el cual, sobre todo aparte de brindar clases, me gusta la política en este caso. Se podría relacionar cuando existen los partidos políticos en las instituciones o en las universidades, cuando hacen elecciones. Se podría brindar también a los estudiantes que en el país también se puede comenzar con la democracia desde las universidades hasta en los GATS municipales, provincias. Ya, muy bien, es otra perspectiva que tiene este docente. Asimismo, ¿son importantes los organismos de la institución? Sí, en efecto son importantes, ya que con ellos se puede controlar gran parte de la gestión educativa, claro, tanto la gestión como lo económico y social que se puede tener en la institución. ¿Para usted son importantes los organismos de la institución? Sí, para mí son importantes, ya que con esto se puede gestionar la educación, más que todo, tanto para profesores, estudiantes y autoridades que existen en los planteles educativos, tanto en universidades, en toda la educación que se rige. ¿Cuáles son las evaluaciones que más utiliza con sus estudiantes? Claro, utilizo bastante lo que es la formativa. Después de cada clase brindada se realiza una evaluación, o también se realizan también lecciones orales, presentaciones de los estudiantes, en estos casos que ayudan a la formación de ellos. ¿Sabe usted de qué se trata el escalafón docente? ¿Desde dónde empieza? Claro, ellos empiezan desde la letra G. Progresivamente ellos van aumentando, van subiendo se podría decir, un rango, ¿no? Y en los casos cuando ustedes ya quieren realizar una maestría, ya tendrían una letra A.
en este ¿Ya? caso. Por ejemplo, ¿cuál es la categoría que usted tiene? En este caso, como tengo mi maestría, sería la de letra A. Ah, ya, qué Sí. bien, ya. Y entonces usted también trabajó en una institución. Claro, se comienza formándose desde cero y progresivamente acorde a sus visiones que tengan a futuro, a lo que quieran ser después de unos años, cómo se focalicen. ¿Y cómo fue su experiencia en una institución educativa? Claro, en este caso, al principio fue con un poco de temor, más que todo de pensar de cómo voy a comenzar a relacionarme con los estudiantes, ya que alguna vez fui yo también un estudiante. Entonces, pero al final uno se consigue la experiencia que obtienen, o sea, de otros maestros, cómo se relacionan con los estudiantes y se puede superar, se puede llegar a ser más de lo que se comienza. Doctor Marcelo, entonces, muchas gracias por estar en este espacio, acompañarnos y brindarnos un poco de su sabiduría, de su conocimiento y por los consejos que nos dio. Muchas gracias. Y bueno, aquí tenemos a nuestra primer participante con el nombre de... Paula. ¿Tu apellido? Rosa. Paula Rosas, muy bien. Ya. Paula, ¿en qué grado estás? En el primero. Ya, Ah, en primer grado. Bueno, Paula, en esta ocasión nos vas a ayudar con algunas preguntitas. Ya. ¿Sabes de qué se trata la educación intercultural? ¿Has visto en tu escuelita indígenas niñitos de etnia negrita? Sí. ¿Sí has visto? Ah, ya. Esas personitas son culturas y por eso la institución es intercultural porque están estudiando diferentes personitas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Ya entendí. ¿Para qué crees que ayudan las leyes en la sociedad? ¿Has escuchado, por ejemplo, de las reglas que Reglas. ponen? ¿Ya? ¿Has escuchado las reglas? Entonces, las leyes son como las reglas, ¿sí? ¿Y para qué creen que ponen las reglas así en la sociedad? Para estudiar. ¿Ya? ¿Para qué más? Ponte, cuando hay gente que maltrata, ¿crees que para eso hay las leyes? Empujan. Ya, Ajá. ve. Entonces, para que no exista eso, existen las leyes. ¿Sí? Ajá. Para- La ley te dice, tú no puedes empujarle a esa persona porque te dan un castigo. Entonces, para eso es una ley. Ya. Sigamos con la otra pregunta. A ver, dice, ¿por qué es importante la educación? Porque, ¿qué aprendemos en la educación? ¿Qué es la educación para ti? Jugar con los compañeros. Ya. ¿Qué más? ¿Qué aprendemos en la escuelita? A leer. Ah, ya. Eso, muy ¿Y bien. tal vez crees que eso te sirva para el futuro? Sí. Ya, entonces por eso es importante acceder a estudiar, ¿ya? ¿Qué debe hacer la institución educativa para que puedas aprender más mejor? ¿Qué crees que debería hacer el docente para que sea divertido estudiar? ¿Qué Ya. crees, pero que debería hacer? ¿Crees que el docente debería estar solo parado ahí o hacer juegos, hacer alguna otra actividad? ¿Crees que es necesario eso? Sí. Ya. ¿Y te gustaría aprender así? Sí. Ya, muy bien. Otra pregunta. ¿Cuáles son las autoridades que tú conoces de la institución? ¿Será el docente? Sí. Sí, el docente. ¿Has escuchado del rector? Sí, el rector. Ajá, el rector está en la cabeza. Él es el que manda toditos en la institución. ¿Quién más será? El inspector. El inspector. ¿Tú crees que es importante la educación? Sí. Y ya. ¿Y te gusta estudiar? Sí. ¿Y qué quisiera ser de grande, Paulita? Estudiar. ¿Qué profesión quisieras tener? ¿Quisieras ser una enfermera, una profesora? Una profesora. Una profesora quiere ser Paulita, ¿ya? Muy bien. Ya, Muchas muchas gracias, gracias, Paulita, ¿ya? Gracias por tu presencia. Gracias. Tenemos otra presencia de un estudiante que nos va a acompañar en nuestro podcast. ¿Cuál es tu nombre, mijo? Ian Sebastián López Nicolás. ¿Cuántos añitos tienes? 8.
8 añitos. ¿Y en qué curso estás? Cuarto. En cuarto. Ya, muy bien. ¿En qué institución estás? Hatuncura. Hatun Curaca, muy bien. Otro invitado de Hatun Curaca. Bueno, Sebas, nos vas a ayudar con algunas preguntitas. ¿Sabes de qué se trata la educación intercultural? Cuando estudian mestizos, indígenas y blancos. ¿Ya? Ya. ¿Y tú crees que es bueno estar estudiando con esas personitas? Sí. ¿Ya? A ver, vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿de qué manera crees que ayudan las leyes en la sociedad? Para que pongan reglas. ¿Ya? Ya. Muy bien. Vamos con otra preguntita. ¿Por qué es importante el acceso a la educación para ti? Es para aprender cosas, Ya, muy bien. ¿Qué nomás aprendes en la educación? a leer, a escribir, a hacer dibujos y a cantar. Muy bien, Sebas. Ya, excelente. ¿Crees que qué debería hacer una institución educativa para que puedas aprender bien? ¿Cómo Poner debería? aulas, Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué debería hacer el docente para que no sean aburridas las clases? el recreo. Ya. O sea que te gusta jugar a ti. ¿Te gustaría que el profesor te enseñe jugando? Ya, Ya, muy muy bien, muy bien. Ya, seguimos con la otra pregunta. ¿Qué derechos y responsabilidades crees que tienen los profesores? Enseñarnos cosas nuevas. Eso, muy bien. ¿Ya alguna otra responsabilidad que pienses que tienen los docentes? ¿Crees que tienen derecho a un descanso? Ya, muy bien. Entonces Sebas sí sabe. ¿Qué piensas que es importante la educación para ti? Para aprender a hacer cosas, para leer, para escribir. Ya, muy bien. ¿Y a ti te gustaría ser un profesional o que es un médico o algo? Ya. ¿Qué quisiera hacer Sebas? Quisiera ser un policía. Un policía, muy bien. Los policías son las personas que hacen cumplir la ley aquí en el país. Muy bien, Sebas. A ver, vamos, otra preguntita. ¿Cuáles son las autoridades de la institución? ¿Cuáles has visto? ¿Cuáles son las autoridades de la institución? El rector, Ya, muy el bien. vicerrector. Ya, excelente. ¿Consideras adecuadas las materias que imparten en la escuela o crees que faltan algo más? Sí, ¿Así son importantes todas las materias que te dan? sí. ¿Quisieras que te enseñen alguna otra cosa? ¿Cómo qué? Hablar otros idiomas. Ya. Muy bien. ¿Y no te dan las clases de inglés? Ya, Así- pero ¿te gustaría otro idioma como el francés, el chino? ¿Te gustaría? ¿O qué idioma específico quisieras aprender? Cualquier. Cualquiera. Ay, ya, con tal que sea del extranjero, ¿ya? Muy bien, Sebas. Te agradecemos por tu tiempo, Sebas. Espero que hayas estado a gusto aquí. ¿Cómo te sentiste? Bien. ¿Un poquito nervioso? Sí. Y entonces eso, Sebas, muchas gracias por venir, por acompañarnos y esperamos que sigas estudiando y aprendiendo mucho más. En esta ocasión contamos con la grata presencia de una estudiante, la cual nos va a ayudar a responder las siguientes preguntas. Bueno, pero primero que todo queremos conocer en qué institución te encuentras y cómo te llamas. En la institución que yo me encuentro es Hatun Curaca Otavalo. Mi nombre es Emiliana Alcázar. Estoy en el grado de 8º. Ah, ya. ¿Y cuántos añitos tienes? Tengo 12. Ah, ya, mucho gusto, Emily. La primera pregunta nos dice, ¿qué sabes acerca de la educación intercultural? Bueno, yo creo que la educación intercultural es cuando nos reunimos varias culturas, por ejemplo, indígenas, otavaleños, morenitos, mestizos, etc. ¿Ya? ¿Y has presenciado a alguno de esos estudiantes en tu institución? Claro que sí.
Ah, ya, qué bien. ¿De qué manera ayudan las leyes a la sociedad? Las leyes creo yo que ayudan para que la sociedad sea muchísimo mejor, para que hayan mejores comportamientos y así. ¿Por qué es importante para ti el acceso a la educación? El acceso a la educación, bueno, Sí. para mí es importante porque así vamos a crear un mundo con más profesionales, con más personas educadas, con así. Ya, qué bien. ¿Y tú te sientes a gusto estudiando? La verdad, sí, me la paso muy bien y aprendo mucho. Ah, ya, qué bueno, qué bueno. Qué bien, Emily. A ver, sigamos con otra pregunta. ¿Qué opinas sobre estudiar en la universidad pública de manera gratuita? La verdad que opino que es muy bien porque hay muchas personas que son demasiado inteligentes, pero como no todas las personas llegan a tener la misma clase social. Por ejemplo, en una situación baja, hay muchos estudiantes que son unas estrellas en el ámbito estudiantil, pero por falta económica no llegan a tener esa oportunidad. Me parece muy bien, ya que así creamos más profesionales. Qué bien, Emily. Entonces tú sí vas a entrar a estudiar. Sí, ¿Qué carrera quisieras seguir? quisiera seguir la carrera de maestra o sino la carrera de idiomas. Ya, muy bien, excelente. ¿Qué debe hacer la institución educativa para que aprendan bien? Yo creo que la educación en este ámbito debe mejorar lo que es en la parte de juegos, porque aún los niños de nuestra edad, digámoslo así, o los preadolescentes, aún no somos tan adultos y nos gustan los juegos, aún experimentar con nuevas formas de aprendizaje. ¿Qué derechos y responsabilidades crees que tienen los profesores? Yo creo que los profesores tienen el derecho a tener un sueldo básico que sea sustentable, a tener un día de vacaciones, un día de descanso para ellos, porque es un poco estresante cargar con tantos niños. Muy bien. Y las responsabilidades que creo es que ellos tienen que implementar que todos los niños aprendan bien, que no haya favoritismos y que también todos los niños tengan una buena salud mental. Muy bien. ¿Considera adecuadas las materias que imparten en la escuela o crees que faltan unas u otras materias más importantes? Creo que todas las materias como por ejemplo, estas son muy buenas, pero creo que también se deberían implementar. Por ejemplo, la materia de cómo solucionar con estrés o así. Y tal vez tienes alguna materia que te llama la atención. La verdad me llaman la atención la mayoría, pero la que más me llama la atención es educación física, porque ahí hacemos más deporte, nos divertimos más, y así. ¿Tú cuáles crees que son las autoridades educativas de una institución o una universidad? De la institución, Ajá. yo creo que es la rectora, la vicerrectora, la persona que se encarga de revisar todo lo que El es inspector. Sí, los inspectores. Ya. Muy bien, Emily. Muchas gracias por acompañarnos este día con esta entrevista. Una vez más tenemos la presencia de una persona importante en nuestro podcast. En este caso nos va a acompañar una estudiante del colegio que está culminando sus estudios del bachillerato. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es María de la Torre. Un gusto estar participando en este podcast. Mucho gusto, María. Un gusto es mío. ¿Ya? En esta ocasión me vas a ayudar respondiendo unas sencillas preguntas respecto a lo que tú crees acerca de la legislación en sí educativa. ¿Sabes de qué se trata la educación intercultural? Bueno, en mi conocimiento, la educación intercultural es en donde abarca diferentes culturas, como por ejemplo a los afroecuatorianos, mestizos, indígenas, entre otros, ya que en un aula estamos integrando de varias etnias. ¿Ya? En tu institución donde estás estudiando, ¿has visualizado de qué etnia hay más? Bueno, en mi
en mi colegio en donde estoy estudiando, hay una mestiza y un afroecuatoriano. En tu Es aula. más indígenas que mestizos. Ah, ya, qué bien. Entonces sí se puede igual evidenciar que es una institución intercultural. ¿De qué manera ayudan las leyes a la sociedad? Bueno, las leyes en sí, en la población, entre personas, nos ayuda a poder ser respetuosos, a poder llevarse mutuamente de manera amable, ser amables y no, digamos, hacer algo mal. ¿Por qué es importante el acceso a la educación? El acceso a la educación es importante, es más que nada para poder aprender también como persona académicamente, formarme en los estudios, en el conocimiento, ya que año tras año va mejorando también, tanto en la educación como en la tecnología, entre otras cosas. Por eso es importante. Ya, muy bien. Es verdad, la educación nos permite abrir nuestras mentes, aprender más cosas innovadoras que se está tratando en la actualidad. ¿Qué opinas sobre estudiar en la universidad pública de manera gratuita? Eh, es algo bueno de mi parte viendo, bueno, actualmente no sé, ojalá pueda ingresar a la universidad y espero también que me facilite esta educación gratuita, ya que no, no se puede nomás conseguir en esta época del año que estamos pasando con la economía, es más complicado eh, hacer negocios o algo, pero ojalá me pueda ayudar a entrar a la universidad gratuita para aprender más. Ya. Y en tu caso, ¿qué preferirías? ¿Estudiar en una institución particular con beca o en una universidad pública? Sería bueno de mi parte viendo estudiar en la privada y con beca, ya que por ello también me facilita ingresar a diferentes trabajos. Pero en otro caso sería mejor para mí estudiar en la universidad gratuita. Ya, muy bien. ¿Qué debe hacer la institución educativa para que puedas aprender bien? Digamos, la persona que está llevando a cargo a mi colegio sería bueno de que a los maestros le vaya dando talleres, que cojan cursos para que ellos también se vayan preparando, ya que vienen cosas innovadoras en el transcurso del año para que los maestros también se puedan, como digamos, cumplir con cabalidad, ya sea en tecnología y con lo de ahora, porque muchas veces solo se queda en el, digamos, solo nos dan de forma oral, no dinámicamente, sino más bien solo se centran en dar clases y ya se van así. No, no nos hacen interactuar como persona también. Entonces, ¿en tu institución crees que debe mejorar en ese sentido? Sí, es que sea más dinámica. Ya, ya, qué bien. Bueno, ¿qué derechos y responsabilidades crees que tienen los profesores? Los profesores tienen derecho a que vayan mejorándose, cogiendo talleres, vayan formándose como maestros también y que ellos también sean respetuosos y puedan respetar las opiniones de los estudiantes. Ya, muy bien. ¿Cuáles son sus derechos y responsabilidades en el entorno educativo? Y como estudiante, Claro. mi derecho es a educarme, también es derecho a ser responsables con mis tareas o algo en eso, sería responsabilidad. Ya, muy bien. ¿Consideras adecuadas las materias que imparten en tu colegio o crees que faltan otras más importantes? Sí, sí hace falta, ya que tenemos una materia que es de emprendimiento social y en eso quisiera que también nos vayan ampliando
no solo que el emprendimiento es o algo así, sino más bien ir a lo práctico. También quisiera que le agregue, no sé si será en orientación profesional, ya que como ya estamos cursando en un último año, quisiéramos saber de cómo es ir a la universidad, saber un poco más de eso y Ya, qué bien que tengas esos gustos por esas materias, ya que, por ejemplo, orientación profesional sí sería una adecuada materia para que tú puedas guiarte y ya no estar como con dudas o para qué soy buena o qué carrera deberías estudiar. Bueno, ¿cuáles son las autoridades educativas de una institución? bueno, de mi institución están conformados por mm, rector, vicerrector, inspector, secretario y coordinador. Ellos son los que están a cargo de mi colegio. ¿Ya? Bueno, ha sido un gusto estar contigo en este podcast, sobre todo ya que nos has compartido acerca de lo que tú conoces respecto a las preguntas que te he realizado. Muchas gracias por este tiempo. Gracias. Tenemos otro invitado especial en nuestro podcast. En este caso nos acompaña un estudiante universitario. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué tal? Mi nombre es José. Ya, mucho gusto, José. Encantado. En este momento nos vas a ayudar respondiendo unas sencillas preguntas, lo que engloba con respecto a la legislación educativa. Bueno, Ya. ¿Sabes de qué se trata la educación intercultural? lo que tengo entendido es de que se entiende como un sistema, al menos hablando dentro de nuestro sistema ecuatoriano en el ámbito educativo, que trata de mostrar las diferentes culturas, al menos dentro de los pueblos y nacionalidades indígenas, se trata de rescatar dentro de la educación el idioma quichua. Entonces entendería que esa es una expresión de la educación intercultural, de manera general que tengo entendido. Y al estar estudiando en la universidad, ¿has evidenciado estudiantes indígenas? Ahora que estoy estudiando en la universidad, sí. Y de hecho, estudié en un colegio también que era intercultural bilingüe y obviamente es donde mayoritariamente los estudiantes éramos indígenas. Pero al entender que la universidad de diferentes partes del Ecuador, veo que siempre seguimos siendo una minoría. Pero he visto que sí hay un número que ha ido en crecimiento de los chicos indígenas que estamos optando por la educación superior. Ay, qué bueno. ¿De qué manera ayudan las leyes a la sociedad? Considero que las leyes, mientras estén adecuadas conforme a la realidad social, es decir, a las necesidades que, al menos con los estudios que se realizan y en base a eso se realizan las leyes, ayuda fundamentalmente. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros dentro de nuestra comunidad quichua, hablamos de este idioma. Antes no era obligatorio o no se reconocía, al menos dentro de la Constitución, ni tampoco dentro del sistema educativo, de que hablemos el idioma quichua. Y ahora, incluso dentro de la pedagogía, ya está implementado dentro de las instituciones de educación bilingüe para que no solo aprendamos español o no solo aprendamos incluso inglés, que es la idioma extranjera, sino también que se rescate nuestro idioma, que es el quichua. Entonces considero que ayuda fundamentalmente el hecho de reconocer y mejorar las legislaciones siempre mirando las necesidades de los ciudadanos. Ya, qué bien. ¿Por qué es importante el acceso a la educación? Una por conocimiento y otra para mejorar la calidad de vida de cada una de las personas. Una sociedad formada, una sociedad conocedora, es menos vulnerable a dejarse engañar por los políticos, es menos vulnerable a dejarse engañar por cualquier cuento de cualquier persona, de manera que nos ayuda a ser más críticos en las decisiones que tomamos diariamente. Ya, qué bueno. ¿Qué opinas sobre estudiar en la universidad pública de manera gratuita? Desde mi experiencia considero que es muy bueno el hecho de que personas que a veces no tenemos la economía necesaria por parte de nuestros padres para que nos puedan apoyar para continuar con nuestros estudios, entonces es muy importante de que la educación sea gratuita, desde la educación inicial, inclusive hasta la educación superior, como se lo reconoce dentro de nuestra Constitución, de tal forma que un poco digo que es complicado entrar a la universidad, pero
en este caso, al menos sí es bueno de que el Estado trate de mejorar respecto a eso en políticas educativas para que personas que son de escasos recursos puedan también tener ciertas facilidades para que puedan acceder a la educación superior. Ya. ¿Y qué opinas respecto a los exámenes? Por ejemplo, anteriormente se les evaluaba con las pruebas del CENESID para que ingresen los estudiantes a la universidad. ¿Era favorable? En mi opinión considero que sí me ayudó. De hecho, fue en esa época que también ingresé de esa forma a la universidad. Tuve la oportunidad de entrar así a la Universidad Central del Ecuador. ¿Qué debe hacer la institución educativa para que aprendan bien? De parte desde la institución educativa, considero de que es necesario de que los docentes, a lo que nosotros los estudiantes recibimos las clases, nos formen en el sentido de que nos motiven a que participemos, a que demos nuestras opiniones a medida que vaya avanzando la clase. Eso ayuda para que nosotros perdamos una parte, el miedo, el temor o al que dirán, o estaré diciendo bien, o me estoy equivocando, no me estoy equivocando. Entonces, eso como primer punto. Y lo segundo es que nos ayuda a tener criterio. Eso considero que es lo más fundamental. Y lo otro de que se necesita de que sea dinámico y que no sea una clase monótona. Es decir, de que llega el típico profesor a dar clase, viene con su cuaderno y casi que algunos se ponen a dictar. De hecho, tengo experiencia de que hay docentes que son así, pero también he tenido una buena experiencia de docentes que tienen una manera de compartir desde su experiencia. Es decir, no simplemente se remite a decirte un tema específico de los libros o de lo que él sabe, sino más bien desde la experiencia que él tiene y nos enseña a que opinemos qué es lo que considera o nos suelta la opinión que él tiene, pero también nosotros lo que nosotros tenemos que considerar respecto a ese tema. Entonces considero que de esa manera vamos consiguiendo un mejor conocimiento desde la parte, desde la experticia del docente y nosotros de lo que vamos escuchando. ¿Qué derechos y responsabilidades cree que tienen los profesores? Uno de los derechos fundamentales, al menos para los educadores, es que se les pague bien. Y se les pague bien no significa de lo que diga la ley. Y a eso voy, justo con la anterior pregunta que tú me hacías, de qué manera sirven las leyes para la sociedad, bastante. Y de hecho ahí es donde creo que enflaquece las leyes de no pagarles bien a los educadores. Y considero que es una labor loable que no está muy bien remunerado o reconocido económicamente. Entonces creo que esa parte debería mejorar el Estado para que ellos también se sientan valorados económicamente y los estudiantes también podamos reconocer aquello, porque no es fácil ponerse al frente y dar la clase así nada más. Entonces ellos también se preparan y todo eso. Entonces de ese lado considero que uno de los derechos fundamentales es el reconocimiento económico por parte del Estado. Y lo otro dentro de la responsabilidad que tú me decías es que pueda mantener esa línea de docente y estudiante. Es decir, de que pueda también el docente prepararse, respetar el tiempo de horario para el estudiante, o si necesita tutoría o algo, pueda también estar ahí atrás del estudiante para que pueda, que el estudiante tenga la necesidad, o que despierte en el estudiante la necesidad de seguir aprendiendo. ¿Cuáles son sus derechos y las responsabilidades en el entorno educativo? Hablando dentro de los derechos como estudiante, considero que tenemos obviamente el derecho a estudiar y también el derecho a la actividad recreativa dentro de la universidad, así también como la atención psicológica o la atención necesaria respecto a la salud en el caso de requerirlo. Y asimismo dentro de las responsabilidades por parte de nosotros como estudiantes es la de llegar puntual, de hacer nuestras tareas, es decir, cumplir con todas las tareas o lo que implica llegar a una clase. Entonces sería preparándonos también, no solo con lo que nos dan las clases, sino también tratar de complementarlo, investigando también por nuestra cuenta de manera autónoma. Entonces, de cierta manera, así lo vamos complementando. ¿Considera adecuadas las materias que imparten en la universidad o cree que faltan otras más importantes? A ver,
en lo que depende también de las carreras que están estudiando. Obviamente sí considero de que se debería mejorar dentro de la malla curricular de mi institución, pero también entiendo de que requiere también un cierto tiempo analizar también a ver si cumplió con todos los objetivos de acuerdo a lo que ellos han establecido, qué materias van a recibir y cuáles no. Pero desde mi punto de vista sí considero de que había materias que no eran necesarias y había otras materias que sí deberían ser consideradas comparando con de las otras universidades. Ya, muy bien. ¿Cuáles son las autoridades educativas de una institución o universidad? Las autoridades educativas de la universidad, el rector obviamente, y hablando dentro de la facultad, el decano o el director de carrera, son las autoridades máximas. Bueno, agradezco por esta oportunidad que usted nos ha dado para poder compartir acerca de lo que usted cree respecto a las preguntas que le hemos hecho en este momento. Y asimismo, deseándoles éxito tanto en su vida personal y académica. Y eso es todo. Muchas gracias por este tiempo. A ustedes muchas gracias por haber estado a la altura. Bien.